Estos son los cargos criminales que podría enfrentar Donald Trump tras inicio de la investigación penal en Georgia. El expresidente Donald Trump podría enfrentar 5 cargos criminales en Georgia luego que la fiscal del condado de Fulton iniciara una investigación penal contra el exmandatario por hechos relacionados a las elecciones de noviembre y a la llamada realizada al secretario de Estado. Los fiscales de Georgia iniciaron una investigación criminal sobre los intentos del expresidente Donald Trump de anular los resultados electorales, incluida una llamada telefónica que hizo el secretario de Estado Brad Raffensperger, en la que Trump lo presionó para que encontrara suficientes votos para ayudarlo a revertir su pérdida. Este miércoles, Fani T. Willis, fiscal demócrata recién electa en el condado de Fulton, envió una carta a numerosos funcionarios del gobierno estatal, incluido el señor Raffensperger, solicitando que conserven los documentos relacionados con una investigación sobre los intentos de influir en elecciones presidenciales de 2020, según informó The New York Times. Las posibles violaciones de Trump a la ley estatal incluyen la solicitud de fraude electoral, la realización de declaraciones falsas a los organismos gubernamentales estatales y locales, conspiración, crimen organizado, la violación del juramento del cargo y cualquier participación en violencia o amenazas relacionadas con la administración de la elección. La funcionaria estatal dijo que, además de la llamada de Raffensperger, la investigación abarcaría el acercamiento de Trump a otros funcionarios de Georgia en un intento por revertir su pérdida. Estos incluyen una llamada a un investigador de elecciones de alto nivel en la que Trump le pidió al funcionario que encontrara el fraude, una llamada en la que Trump instó al gobernador Brian Kemp a convocar una sesión especial de la legislatura para revisar los resultados de las elecciones, y una conversación con el fiscal general de Georgia, Chris Carr, en la que Trump le advirtió que no interfiera en una demanda de Texas que busca anular los resultados en Georgia y otros estados, dice la publicación de The New York Times. La investigación también analizará los eventos que rodearon la abrupta renuncia en enero del fiscal federal de Atlanta, Byung-Gil Park, luego de que Trump se quejara a los funcionarios del Departamento de Justicia de que Park no perseguía a sus acusaciones de fraude electoral, dijo el funcionario. La investigación se produce cuando Trump enfrenta un segundo juicio político en Washington esta semana, por su papel en agitar a la mafia que atacó el Capitolio el 6 de enero. Por otro lado, ¿qué significa para los migrantes que Estados Unidos haya suspendido acuerdos sobre asilo con países de Centroamérica? La decisión de la administración Biden de poner fin a los acuerdos con Guatemala, Honduras y El Salvador se enmarca en una serie de medidas dirigidas a desmantelar políticas migratorias introducidas por Donald Trump. El gobierno del presidente Joe Biden anunció este sábado que ha puesto fin a acuerdos con 3 países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, firmados por la administración del exmandatario Donald Trump para poder deportar allí a migrantes que buscaron asilo en Estados Unidos. Uno de estos tratos, firmado con Guatemala, llevaba suspendido casi un año por la emergencia sanitaria por el coronavirus. Los acuerdos con El Salvador y Honduras, en cambio, nunca se implementaron, según explicó el Departamento de Estado. Estos pactos, conocidos como de tercer país seguro, requerían que los solicitantes de asilo que habían pasado por esos países antes de llegar a la frontera de Estados Unidos buscaran protección allí primero. Así se pretendía reducir el volumen de ingresos al país por la frontera. Esta medida se suma a varias otras que Biden y su gobierno han anunciado en materia migratoria en los primeros días en el cargo y que están dirigidas a revertir políticas anti-inmigrantes de su antecesor. Estados Unidos ha suspendido e iniciado el proceso para terminar los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, como los primeros pasos concretos en el camino hacia una mayor asociación y colaboración en la región trazada por el presidente Biden,
dijo el secretario de Estado Antony Blinken. ¿Qué supone la medida para los migrantes en la frontera? Desde que se implementó el acuerdo con Guatemala, fueron deportados allí unos 945 migrantes, según un reporte del Senado citado por el diario The Washington Post. Muchos de ellos no eran ciudadanos de ese país, sino de los vecinos El Salvador y Honduras, pues los tratos firmados con Estados Unidos lo permitían. De acuerdo con ese informe, nadie obtuvo asilo hasta enero de este año y la gran mayoría siquiera intentó solicitarlo. El Post destaca cómo Guatemala sea un país muy poco preparado para gestionar solicitudes de protección internacional y ofrecerla, ya que tiene así como sus vecinos otros problemas como pobreza y violencia. Si bien hasta ahora el número de personas que han sufrido este revés del destino de acabar deportadas en un lugar con los mismos problemas del que habían dejado huyendo es reducido respecto a las decenas de miles que han solicitado asilo a Estados Unidos. De pronto, la suspensión de los acuerdos de tercer país seguro deberían suponer que nadie más corra el riesgo de vivir la misma experiencia bajo esos supuestos. El gobierno quiso dejar claro que el fin de esos pactos, sin embargo, no significa que la frontera de Estados Unidos esté abierta, según dijo Blinken, pero manifestó la intención que cambiar manera de abarcar las migraciones procedentes de Centroamérica en gran aumento en los últimos meses después del parón por la pandemia respecto a cómo lo hacía la administración Trump. La idea es ayudar a los países de procedencia de los migrantes golpeados, además que por la crisis sanitaria global del COVID-19 y por problemas estructurales de violencia y pobreza, también por los recientes desastres naturales provocados por el paso de los huracanes ETA y IOTA, a desarrollar oportunidades de una mejor vida para sus ciudadanos y así evitar que sean obligados a emigrar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló tras la primera llamada por teléfono con el nuevo mandatario estadounidense que Biden se comprometió a destinar $4,000 millones para impulsar el desarrollo de Honduras, El Salvador y Guatemala y frenar así la migración forzada. Mientras tanto, inmigrantes cruzan la frontera y quedan liberados. Estados Unidos también tenía un acuerdo con México desde principios de la pandemia para que este país aceptara migrantes expulsados por el vecino del norte en cuanto cruzaran la frontera con la justificación alegada del riesgo sanitario que supondría acogerlos en su propio sistema de recepción de extranjeros. Pero una reciente ley mexicana ha provocado un cambio sustancial de la situación en la frontera, ya que establece que el país ya no va a aceptar a familias o menores no acompañados devueltos por Estados Unidos, y debido a que varios centros de detención de migrantes estadounidenses ya no tienen capacidad para recibir a más personas, el gobierno ha empezado a dejar en libertad en Texas a cientos de los migrantes que recién cruzaron la frontera, a la espera de que se proceden sus solicitudes de asilo. Aún no está claro si esta medida es estrictamente temporal o seguirá en el tiempo. Muchos migrantes que han llegado a la frontera recientemente se sienten esperanzados de que la nueva administración les brindará un trato menos duro que lo que hacía Trump. Y hay activistas que ven favorablemente las primeras medidas migratorias de Biden. Pero Blinken advirtió: si bien estamos comprometidos a ampliar las vías legales para la protección y las oportunidades aquí y en la región, Estados Unidos es un país con fronteras y leyes que deben cumplirse. ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los dos anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección? ¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas,
que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela.